Regresamos a Punto y Contrapunto. En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una segunda prórroga al Congreso Federal para legislar el uso de la cannabis, fijando como fecha límite el próximo 15 de diciembre, último día del actual periodo ordinario de sesiones. Apenas el 19 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen, luego de mucho jaloneo con organizaciones promotoras de la regulación que alertaron sobre el enfoque punitivo que permanece sobre las personas usuarias. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados, que debía discutirlo y, en su caso, aprobarlo. Pero ayer se informó que la Junta de Coordinación Política requiere más tiempo, por lo que el Legislativo solicitará una nueva prórroga al máximo tribunal y la discusión se pasará a febrero. Otro tema que se pasó para febrero fue el outsourcing. Hace un mes, el Ejecutivo Federal presentó esta reforma para prohibir que una persona física o moral proporcione trabajadores a otra que pertenezca al mismo giro. En la mañanera de hoy, el presidente, acompañado por líderes empresariales y obreros, firmó un acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno de México respecto a la subcontratación. Se acordó que será una iniciativa prioritaria en el próximo periodo ordinario de sesiones y mientras se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación. Bien, último tema de la noche. Lisa, dos temas que se han aplazado y reaplazado en el caso de la cannabis. No sé si quieras empezar con la cannabis o con los dos de una vez. Híjole, me voy a quedar en cannabis nada más porque hoy siento ese meme que decía llegó primero la vacuna del COVID que la regulación de la marihuana, pese a que llevamos 10 años discutiéndolo. Y hay dos cosas que a mí me gustaría resaltar. Uno, el tema de la prórroga, ¿no? La prórroga desespera, no porque uno crea realmente que pueden procesar un dictamen en 2 días, sino porque genuinamente la orden de cambiar la ley la tienen desde febrero de 2019. Y nuestros queridos legisladores se enteran siempre al 5 para la hora de lo que tienen que hacer y ni siquiera se dan a la tarea de seguir el proceso que está sucediendo en la Cámara de Origen para justamente llegar enterados de lo que está sucediendo. En ese sentido, todos los grupos parlamentarios llegaron un poco preparados a la discusión en diputados de este dictamen y tuvieron además a mal, en mi muy personal opinión, reunirse con personal de la Secretaría de Gobernación que les traía una propuesta adicional que corregía la técnica legislativa, bienvenida a la corrección de técnica legislativa, pero que aprovechaba para introducir nuevos cambios y modificaciones a la minuta de por sí mala que salió del Senado, pero no para mejorarla y quitar ese enfoque punitivo del que hablaba la nota introductoria, sino para reintroducir mayores controles que hacen inoperante la ley, y ahí les voy a contar un par de estas modificaciones que me parece que justamente son las que van a tener que rechazar si es que se confirma que se les extiende la prórroga por parte de la Suprema Corte de Justicia. Volví a reintroducir los permisos para la posesión y el autocultivo para uso personal adulto que ya le habíamos quitado en el Senado de la República. Los permisos además decía que se iban a tener que renovar anualmente y que se podían cobrar derechos para su emisión, ¿no? Eso hacía que se volviera a limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad que ya se había reconocido en la Corte y que se tenía que modificar de acuerdo a la declaratoria o, bueno, de acuerdo a las jurisprudencias de la Corte. Seguía sin cumplir esta nueva propuesta que hizo Segov y que recibieron los grupos parlamentarios y a partir de las cuales después de las audiencias públicas también decidieron pedir estos cambios, ¿no? Sin cumplir con la jurisprudencia de la Corte, seguía sin cumplirse en la jurisprudencia de la Corte porque no se reforma la Ley General de Salud para retirar al tetrahidrocannabinol, al THC, de las listas de sustancias prohibidas, porque además violaba los artículos 14 y 16 constitucionales, o sea, una defecio terrible que se presentó en 2 reuniones privadas que tuvieron los líderes de los grupos parlamentarios con la secretaria de Gobernación y uno de sus principales asesores, que derivan justo en el hecho de que en vez de modificar las 3 cosas que le tenían que modificar al dictamen, se haya hecho una versión todavía más mala y más complicada, que seguramente nos va a llevar a febrero. Cierro diciendo, febrero es un periodo ordinario muy complicado porque va a ser año electoral. Los partidos políticos se van a trincherar, sobre todo ahí sí, los de la oposición, PRI y PAN, en su férrea oposición a esto, van a querer polarizar con este tema, con el grupo mayoritario, y a ver si no terminamos sin regulación, simple y sencillamente porque fue una irresponsabilidad que no tratar este tema con la diligencia de... Bien, pues esperemos que no ocurra así. María Clemente, Lisa ya pone sobre la mesa algunos de los puntos más importantes en torno a la necesidad de que ya se regule la cannabis. ¿Cómo ves tú este tema, que se haya solicitado una nueva prórroga? Y también si quieres introducir el tema de la subcontratación.
Pues mira, creo que en el tema de la regulación del consumo de la cannabis y la producción puede resultar un poco positivo en el sentido justamente que Lisa apuntaba que el dictamen pues sigue conteniendo, ¿no? Cuestiones punitivas para las personas que somos consumidoras, ¿no? En este caso puede abrir algunas posibilidades de tener una reforma que sea menos beligerante hacia los consumidores, que también sea más justa con los productores. Me parece que, pues, ¿de qué trata ahorita estamos hablando? Pues de que también muy importante de que se pueda llevar a cabo esta reforma en el mes de febrero, también sería pues lo que ha señalado, ¿no?, el senador Monreal sobre la liberación que podría haber de casi más de 16,000 personas que ahorita están procesadas, ¿no?, por justamente portar marihuana. En este sentido, creo que por un lado, sí debería de haberse ya aprobado, creo que debería de haber sido lo justo en estos días. No es así, pero abre la posibilidad de entrar todos estos temas. Particularmente, yo estoy como participando en ciertos colectivos que estamos promoviendo, donde todavía queremos y tenemos puntualizaciones que quizás podríamos hacer ahí para fortalecer esta reforma, y pues creo que es lo que podría abrirse una nueva posibilidad para ser menos punitiva. Me parece muy interesante el tema de la creación del instituto, ¿no?, donde podríamos ver también de qué manera se podría apoyar a los productores, haciendo una incidencia también con la política pública, y qué tal que podría hacerse algo con el programa Sembrando Vida para apoyar a los productores, no solamente a la gran industria que se pretende crear a partir de esta reforma. Y bueno, respecto al tema del outsourcing, pues creo que es un tema que qué bueno que entró a la discusión, ¿no? Es quienes hemos llegado a trabajar en estos esquemas súper injustos, que pues empieza a discutir estos temas. Creo que justamente se les puso un buscapié a la iniciativa privada sobre esto, que están empezando a ver cómo pueden estar mejorando las condiciones laborales. Ya vemos las ofertas que están haciendo, ¿no?, de continuar con outsourcing, pero con todas las prestaciones y muchísimas otras cosas que están poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces me parece muy importante este tema para garantizar los derechos laborales que tanta falta han hecho en este país por tantas décadas. Bien. Alfredo, María Clemente dice que quizá esta es una oportunidad respecto al tema de la cannabis para eliminar los puntos punitivistas en su consumo, producción y bueno, todo lo demás que implica. ¿Tú coincides con esto? ¿Es una oportunidad o más bien es un incumplimiento por parte del Congreso? Y también preguntarte sobre la subcontratación. Sí, no, yo no coincido con María Clemente, coincido con Lisa, y justo en eso quería versar mi participación. El próximo año vamos a empezar ya metidísimos, si ya estamos, en enero va a ser todavía mucho peor, metidísimos en el proceso electoral. Y así como teníamos bien identificado en el Senado dónde estaban las trabas, o sea, de nombres, ahí hay que ponerle nombres a las personas que están haciendo estas manipulaciones y están tratando de jalar la liga a llevarla a un punto en el que, si estamos viendo, si el propio partido en el gobierno no se ha cansado de decir toda esta semana y a criticar algo, a lo cual yo me sumo, por cierto, de esta alianza PRI-PAN y del Por México Sí, donde hay una agenda claramente regresiva, donde la postura del PAN, la mayoritaria en el Senado, nos dejó ver que persisten los estigmas, que persiste la discriminación hacia las personas usuarias, la criminalización hacia las personas usuarias. Pues cómo ponen a competir un tema así en el proceso electoral, con todas las presiones, con todas las posturas que podrán radicalizarse, están poniéndola en un riesgo absoluto. Aquí ya se había dicho, lo habían dicho Lisa, lo habían dicho Sara, que en mesas, ya cuántas llevamos hablando del tema de cannabis, que el riesgo siempre, la tentación, después de ver que no es voluntad de este gobierno, porque no es voluntad ni de este gobierno ni de este sexenio llegar a la despenalización, a la descriminalización efectiva de las sustancias. Lo vemos en las campañitas del gobierno federal, pero lo vemos en muchísimas otras cosas más. Este es un logro absolutamente de la sociedad civil. Aquí no tiene absolutamente nada, ninguna medalla que llevarse la Cuarta Transformación, porque es nada más están... Bien. Ahora no, pero estaban cumpliendo una sentencia de la Corte. Si la Corte no les da la prórroga, yo diría mejor y que los destituyan a todos. O sea, ya estamos en un punto en el que no, vuelvo a lo que decía en el bloque anterior, ya no se puede explicar las cosas que están pasando de un gobierno que se dice de izquierda, pero que para efectos prácticos está actuando como un gobierno de derecha. Y de la subcontratación, pues creo que está bien que se estén
tendiendo puentes hacia la iniciativa privada que había saltado con la propuesta, que los problemas que identificó bien el gobierno federal se queden ahí para que no sea nada más un ceder por toda la descomposición que ha habido en esa relación. Creo que la llegada de Tatiana Cloutier, como lo platicábamos el lunes, puede ir en ese sentido también aminorando todas las tensiones que habían, pero ojo con las cosas que sí son problemas reales de un régimen laboral del que muchas personas hemos sido pues víctimas, para decirlo de alguna forma. Bien, y que todavía hay un sector importante del sector privado, valga la redundancia, que no está de acuerdo con este acuerdo tripartita que fue firmado esta mañana. Sí. Ya estaremos atentos. Eder, finalmente, ¿qué decir de estos dos temas que han sido postergados? Sí, habrá un sector del empresariado que no va a estar de acuerdo nunca con regular, porque esta forma de esclavitud moderna les benefició muchísimo, y que se regule el outsourcing les afecta mucho en sus bolsillos. Eso es muy claro y muy concreto. Sobre la marihuana, la regulación de la marihuana, a mí me preocupan los tiempos. Decía Liz hace ratito que si se va a febrero ya van a estar todo el mundo en campaña, pero además, si se hacen las modificaciones, yo creo que se podrían hacer muchas modificaciones a la iniciativa que se aprobó en el Senado. Eso implicaría que otra vez en el Senado se vuelva a discutir, y pues en medio de todo el proceso electoral, en medio de diversos conflictos, se puede ir más allá de febrero esta nueva iniciativa. Yo hablé hoy en la mañana, estuve platicando con varios diputados y diputadas. Ellos a su vez hablaron con Jesús Rodríguez y con algunos otros senadores que están a favor de la despenalización de la marihuana en todas sus formas, y lo que plantean es, primero, hay una posibilidad para que no se vaya hasta febrero, sino para que se discuta este martes. Están empujando porque así sea. Y también lo que decía María al inicio, María Clemente, es posible que el martes, si se discute, solamente hagan algunas modificaciones que tienen que ver con temas que no permiten hablar de una despenalización integral del uso adulto de la marihuana. Entonces, hay una posibilidad ahí. Hay tensiones, como siempre en cualquier proceso, en este caso legislativo, y está el debate. Si se va a febrero, yo veo temas muy complicados, porque efectivamente hay una disputa que tiene que ver más con lo electoral, y hay un discurso que se está generando por parte de este bloque de el otrora Pacto por México, otrora TUCAM, Todos Unidos contra Andrés Manuel, ahora BOA, o como se quieran llamar. Hay una disputa. Ellos están queriendo golpear a Morena por impulsar la despenalización, que es una despenalización muy matizada. Entonces, si se va a febrero, va a ser muy complicado que se apruebe en esta legislatura, y lo digo con esa claridad. O sea, sí se podría ir hasta la siguiente legislatura, lo cual podría tener algunos beneficios. A lo mejor ya con gente nueva en la Cámara de Diputados puede ser que podamos impulsar un proceso más integral y más profundo, pero se están alargando los tiempos de manera innecesaria, ¿no? De por sí ya era muy largo. Yo creo que se desperdició un momento muy especial con la pandemia para aprovechar todo lo que implicaba la despenalización, pero bueno, creo que hay que empujar. Tenemos unos días para que el martes la voten y se vote corrigiendo algunos de los errores que traía la otra, pero no cambiándola del todo. Lisa, ¿tú crees que se pueda discutir el martes? Ojalá, me encantaría que Eder tuviera la boca llena de razón, pero la verdad es que lo veo difícil, porque un poco lo que iban la apuesta era usar a las presidentas de las Comisiones Unidas para que fueran ellas, sin un acuerdo de Jucopo, quien pidiera la prórroga. Ojalá se pueda. Hay propuestas, desde sociedad civil hemos acercado el dice debe decir en cada una de las versiones de las minutas y los dictámenes, incluso en las propuestas informales que se han puesto sobre la mesa. Son muy pocos cambios y podrían hacerlo en un día, falta voluntad política. Bien, pues vamos a estar muy atentas a estos dos temas y esperamos no tener que esperar hasta febrero para discutirlos. Vamos ahora a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.